Bueno, el día de hoy es nuestra discipulado número 15, ¡bravo! Gloria al Señor. Vamos a nuestro discipulado número 15. Espero que las personas vayan juiciositas conmigo porque faltan 2 temitas más y ya cierro este discipulado. Porque paso al discipulado 2. Todos los que hayan visto los discipulados, que estén al día, son los que pasan al 2. Los que no, ya quedarán con uno de los discípulos de mi equipo, que ya se los estaré presentando, y tendrán que ver todas las lecciones que les hacen falta. Amén. Bueno, entonces el tema de hoy, ¿cómo se llama? La justificación. ¿Cómo se llama? La justificación. Implica ese aspecto del perdón de los pecados, pero también la santificación, la renovación del hombre, la justificación. Afirma que la gloria de Dios y de Jesucristo, así como la vida eterna. O sea, por medio de esa justificación viene todo lo que nosotros somos en Cristo, esa vida espiritual que tenemos. Son causa final, la causa eficiente en Dios mismo. Entonces vamos a mirar que la justificación por la fe en Jesucristo. Entonces coloquen como un puntico ahí, como primer puntico, la justificación por la fe en Jesucristo. Es uno de los aspectos fundamentales en la salvación de la humanidad. Es un tema importante en la Biblia. Entonces, este tema está entre la doctrina de la iglesia de nosotros, Peniel Chur. Todo lo que yo les he dado está dentro de la doctrina de la iglesia. Son los principios que nosotros creemos. Entonces, esto es un tema importante, ya que nos enseña que toda persona ha pecado contra Dios y que la única manera que puede ser justificado delante de Él es por medio de Jesucristo, que es el resultado de la gracia divina de Dios por amor a la humanidad. Recuerde que la palabra gracia es un regalo inmerecido. Entonces, Romanos 3, 23, 24, ¿quién lo lee? Amén. Bueno, dale, Leonardo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces dice que todos hemos pecado. Esto es algo bíblico. Entonces no podemos creernos la última Coca-Cola del desierto. Todos somos pecadores. La única diferencia es que algunos estamos buscando, queremos la gloria de Dios, queremos la vida eterna, ¿cierto? Pero dice la Biblia que todos hemos pecado y que por medio de Jesús es el que nos liberó de ese castigo de nuestros pecados. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes? ¿Al enviar a quién? A Cristo. A morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, esa sangre que Él derramó en el Calvario, Él se entregó por amor a ti, a mí, a toda la humanidad, para que nos acerquemos. Pero muchas veces el ser humano quiere vivir a su manera, quiere estar en el pecado, no quiere cambiar, no quiere transformarse, quiere estar en sus deleites y en sus pasiones. Y en esta noche yo quiero hablarles de esto de la justificación, porque con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Y usted esto dónde lo puede ver? ¿Usted dónde puede ver eso? En Romanos 5, capítulo 5, versículo del 8 al 9, y igualmente en el versículo 21. En el versículo 21 dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y lo llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. Es decir, ese regalo inmerecido
sentido de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él, en un mismo espíritu. Cuando tú le tomas la mano a Dios, cuando tú aceptas de que tú eres necesitado del Señor, tú te colocas en esa relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén o no amén. Hágame así con los deditos, yo veo eso. Entonces, cuando yo entiendo eso, dice la Biblia que por su gracia Él nos hizo justos ante sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar ¿qué? La vida eterna. ¿Cuál es el único medio para los hombres, para tener vida eterna? Jesucristo hombre. Aceptar a Jesús como nuestro único Salvador y suficiente Salvador en nuestra vida. Confesarlo con nuestra boca. Amén. Y hay un versículo muy conocido que muchos y que casi la mayoría de la iglesia cristiana conoce, y es uno de los primeros que uno aprende, que es San Juan 3:16, ¿cierto? En adelante, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ese San Juan 3:16 nos enseña que fue por amor que vino el Señor a salvarnos, a limpiarnos, a restituirnos, a entregarnos una nueva forma de vida, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque Cristo es nuestro Salvador, Redentor, y por medio del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, el que nos ayuda a seguir adelante. Entonces, la gloria de Dios, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta por medio de la justificación de Dios, ¿sí? Pueden leer toda la cita de San Juan 3:16 más o menos hasta el 21-22 y hay toda la explicación. Esto no es un regalo que hayamos obtenido porque seamos buenos o porque lo merezcamos, ni por obras que hayamos hecho. Hay gente que cree que por obras va a tener vida eterna, pero no es por obras, es por la muerte de Cristo en la cruz, porque Él murió por amor por nosotros. En Efesios 2:8-9 dice que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dice: ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, dice la Biblia. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo que soy necesitado de Jesús. ¿Quiénes son los que no se sienten necesitados? No, yo llevo 20, 30, 50, usted puede llevar toda la vida, pero si usted ha perdido en su corazón decirle al Señor: te necesito, estar en la presencia del Señor, limpiarse todos los días y decirle: Señor, he pecado contra ti, pero vengo como dice tu palabra, escrito está en 1 Juan 1:9, que Él es fiel y justo para limpiarme, para perdonarme, para santificarme, ir todos los días a la presencia del Señor, saber que tu boca, tus pensamientos se llenan cuando tú lees su palabra, porque la mayor palabra profética es la del Señor, es la Biblia. Si tú tienes ahí tu Biblia, coge tu Biblia nuevamente, y esto he venido hablándolo en los servicios, en todo lo que he estado hablando. La palabra de Dios es la mayor palabra profética. Muchas veces la gente espera que alguien vaya y le dé una palabra, y tienen la Biblia empolvándose en la casa, no cargan con la Biblia. La Biblia te enseña, la Biblia te habla, el Señor te muestra el camino. La Biblia habla en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él es el que guía tus pasos, Él es el que te lleva a un nivel diferente. Así que debemos de entender que no es porque nosotros seamos buenos, al contrario, era porque éramos pecadores, y ahora somos pecadores pero redimidos con la sangre de Cristo. Pero tenemos que ir todos los días, todo el tiempo a la presencia de Dios. Amén y amén. Me voy emocionando. Hay un salmo que me gusta mucho que dice: no lleves a juicio a tu siervo. No lleves a juicio a tu siervo. El ser humano nos lleva a juicio, pero Dios
nos mira con misericordia y con amor. Y dice, porque ante ti nadie es inocente. Está en el Salmo 143:2. Hay gente que se cree tan buena y quiere condenar, acusar, dañar y destruir a otros. ¿Y quiénes son? Si simplemente son personas mortales que están buscando de Dios, que son redimidos por Cristo muy seguramente, pero Dios no les dio la autoridad para juzgar a nadie. Porque todos, como dice este salmo, todos necesitamos de Dios, todos, nadie es inocente ante el Señor. Así que más bien que tenemos que empezar a mirar cómo estoy yo con el Señor. Dice la Biblia, no mires la paja del ojo de tu hermano, sino que mira tu viga. O sea que tenemos que empezar a mirar cómo estoy yo en mi relación con Dios. ¿Qué debo? ¿Cómo debo estar con Dios? ¿Cuál es el incienso grato? ¿Cómo está mi oración? ¿Está contaminada? ¿Está enferma? ¿O está llena del Espíritu de Dios para levantar a otros? Para que otros se sanen, para ministrar al corazón de otros. Entonces yo te invito en esta noche con este tema de la justificación, que debemos de mirar que todos somos necesitados de Dios. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer a la ley. Recuerden que la ley, ¿cuántos mandamientos eran? 613 mandamientos y no hemos cumplido ni el primero, por Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, y no lo hacemos. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, porque en el momento en que muere Cristo y nosotros lo hacemos lo aceptamos como nuestro Salvador, quedamos bajo la gracia, ese regalo inmerecido. Y dice que por medio de la fe y no por obedecer a la ley. La Biblia dice que ninguno será justificado por la ley, es decir, por los mandamientos. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente, ¿qué nos muestra la ley? Nos muestra lo pecadores que somos. Porque cuando vamos y vemos la ley, nos muestra la cantidad de cosas que nosotros realizamos como seres humanos. Pero en Romanos 3, esto está en Romanos 3:20, porque todos lo hemos quebrantado. No hay un solo mandamiento que no hayamos incumplido. La palabra de Dios dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Mejor dicho, puede leerse el libro de Romanos. Usted coja Romanos y comienza a leer Romanos 1 y dele a todos Romanos y habla sobre la justificación. Habla sobre ese proceso. Romanos nos habla claro de la justificación, del tema del día de hoy. Algo que me llama mucho la atención es todo lo que hizo Jesús. Vamos a leer un versículo. Alguien que me lea Isaías 53:6. Amén, paz. Bueno, dale. Eison, léelo. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Amén. ¿Y quién fue el que lo recibió? Jesús. Diga, repita conmigo ahí, Jesús. El Señor recibió todos nuestros pecados, todas nuestras maldades en esa cruenta cruz. Este regalo de la justificación solo lo tenemos por Cristo, tener fe en Él. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Usted dónde puede ver esto? En Romanos 3:24. Esto que les estoy hablando está en Romanos 3:24. Creyendo que Jesús en la cruz del Calvario se hizo culpable de todos nuestros pecados, aun sin Él nunca haber cometido ninguno. Y no solo eso, sino que Dios lo resucitó conforme las Escrituras, para que así también nosotros resucitemos y vivamos a una nueva vida para Él. ¿Saben? La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos creen que son embajadores de Cristo ahí? Háganme así con la manita. Amén, amén, ¿cierto? Nosotros somos embajadores
de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Por eso es que debemos de predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Hablamos en nombre de Cristo. Cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Cuando le decimos a cada uno, vuelvan a Dios. No ames el pecado ni sus deleites. Vuelve a Dios. Es mejor buscar del Señor. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo. ¿Usted dónde encuentra esto en la Biblia? Esto que se los estoy hablando está en la Biblia. Esto está en 2 de Corintios, para que lo copien, para los que copian. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 20 al 21. Ahí está lo que les acabé de decir. Entonces miremos qué significa la palabra justificación. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra? Significa declarar justo o libre de culpa a una persona. Eso significa justificación. Declarar justo o libre de culpa a una persona. Entonces esto quiere decir que Dios te ve como si nunca hubieses pecado. En el momento en que tú lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, ahí mismo se presenta Jesús y dice, mira lo que yo hice por esta persona, Padre. Va y se dirige al Padre. ¿Y cómo lo empiezan a ver? Como si nunca hubieses pecado. Es como si acababas de cometer un delito y fueses a la cárcel por alguien y decide pagar el precio de tu fianza. Esto fue lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Tomó el castigo en su cuerpo hasta la muerte, pero en el momento resucitó, se revistió de justicia, y a todo aquel que se arrepintiera de su pecado y creyera en su nombre. Amén. Alguien que me lea Romanos 4:25, por favor. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado ¿por qué? Por nuestros pecados, ¿cierto? Y resucitados para nuestra justificación ante los ojos de Dios. Amén. Segundo punto. ¿Cómo funciona la justificación por la fe? ¿Cómo funciona la justificación por la fe? El primero fue la justificación por la fe en Jesucristo. Ahora la segunda es cómo funciona la justificación por la fe. La justificación funciona por la sustitución. Es decir, Cristo tomó tu lugar en la cruz, borró tus pecados presentes, pasados y futuros. En la Biblia dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Eso dice la Biblia. ¿Usted dónde encuentra eso? Efesios 5:2. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores, para llevarlos ¿a qué? A salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu, para dar vida a nuestro espíritu, para dejar de estar muertos espiritualmente y volver a tener esa vida espiritual por medio del Espíritu Santo. Y la muerte de Él, eso fue lo que trajo, una vida en el Espíritu. Esto usted lo puede encontrar en 1 de Pedro 3:18.
Entonces, cuando usted entiende que Él murió por cada uno de nosotros para llevarnos salvo a Dios, usted va a buscarlo por amor, va a tener un compromiso por amor, no va a buscar excusas, no va a colocar otras cosas primero que Dios. No colocas primero tu trabajo, no colocas primero a tu familia, no colocas primero todo eso, sino que a quien colocas de primero, al que te está dando salvación y vida eterna. ¿Qué le pasa al ser humano? Normalmente pone primero todas las otras cosas olvidándose del Señor. Y ¿saben una cosa? Si Él no hubiera muerto en la cruz por amor por nosotros, nosotros nos iríamos para el infierno, tendríamos muerte eterna, no tendríamos salvación. Y Él dio su vida sin importarle, obedeció al Padre, vino y murió sin tener pecado para tomar tu pecado y mi pecado y el pecado de la humanidad. Y así todos nos resistimos, así todos ponemos otras cosas por encima, así todo no quieres arrepentirte. Y tú que dices que no crees, tú vives en esta tierra porque Dios permitió que nacieras, porque tú eres un milagro de Dios. Mírate y dile ahí: yo soy un milagro de Dios, tú estás aquí vivo, tú tienes lo que tienes porque Dios te ha bendecido de alguna manera. Así que somos justificados por esa fe, pero la justificación funciona es por eso, por la sustitución. Uno de los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento era cuando el sacerdote cogía el cordero que se entregaba como sacrificio por los pecados en el altar de bronce del tabernáculo. Vamos a alguien que me lea Levítico capítulo 4 versículo 35, y ahí explica qué hacía el sacerdote. Levítico capítulo 4 versículo 35. A ver, Edson, léelo por favor. Levítico 4:35 dice así: luego quemará sobre el altar toda la grasa, como se hace con las ofrendas para pedirme salud y bienestar, y con las ofrendas que se presentan en mi honor. Así el sacerdote presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo le perdonaré su pecado. Amén. Antes, ¿cómo lo hacían? Tenían que llevar un cordero, una palomita, conforme a su modo de vida, su parte monetaria. Así llevaban la ofrenda. ¿Para qué? Para limpiar los pecados. ¿Pero qué hizo Jesús? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ese fue el máximo sacrificio, esa muerte. Y Él llevó todo el proceso como lo hacían con las ovejas, hasta derramar su última gota de sangre. Por eso nosotros sabemos que Él es nuestro Salvador. Amén. Tercer punto. Resultado de la justificación por la fe. Resultado de la justificación por la fe. Resultado de la justificación por la fe. El Señor toma mi pecado y me da su justicia. Eso significa el resultado de la justificación, que el Señor toma mi pecado y me da su justicia. Dice en la Biblia, en Primera de Juan 2 del 1 al 2, vuelvo y repito la cita, Primera de Juan 2 del 1 al 2 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Qué cita es? Primera de Juan capítulo 2, versículo del 1 al 2, para que usted lo tenga, para que usted lo lea. Todas las citas que yo doy aquí, y aún los que me están viendo por las plataformas o escuchándome, coja una Biblia y coja estas citas y léalas, porque eso te va a edificar, te va a enseñar, ministra tu corazón y empiezas a entender y a ubicarte
a decir, no, realmente necesito de Dios, no es por mis fuerzas, es porque Dios hizo algo por mí, envió a su Hijo unigénito. Amén. Cuarto, características de la doctrina de la justificación en Cristo. ¿Cuáles son las características de esta doctrina? Primero, vuelvo y repito, para los que están copiando, características de la doctrina de la justificación en Cristo. Primero, se origina por gracia divina, es decir, es un regalo inmerecido. Segundo, está basada en el sacrificio de Jesucristo. Está basada en el sacrificio de Jesucristo. Tercero, es por medio de la fe personal. Es por medio de la fe personal. Romanos 1:17 dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Esto que les acabé de decir está en Romanos 1:17. Algo muy importante debe tener usted siempre claro, es que llegar a ser uno con Él, tú debes de llegar a ser uno con el Señor, uno con el Espíritu Santo. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. ¿Usted dónde encuentra esto en la Biblia? En Filipenses capítulo 3, versículo 9, esto que les estoy hablando. Es por la fe en Cristo. Entonces verifica y mira cómo está tu fe. Porque si tu fe está como las olas del mar, pues vas a dudar de Dios. Vas a dudar lo que hizo Jesús en la cruz. Nosotros no debemos de hacerlo solamente en una temporada, en Semana Santa, y venir a hacer los 50 días de Cuaresma. Y no, todos los días de nuestra vida, toda la vida, todo el día, todos los días. Porque tú no sabes, ni yo sabemos cuál es el día y la hora de nuestra muerte. Tenemos que estar presentados ante el Señor, bien presentados. Y la gente dice, no, yo de pronto alcanzo a arrepentirme. No, es que yo quiero primero disfrutar la vida, el mundo, el pecado y luego ahí sí. No es que yo no siento, no es que yo no puedo, pero si llegaran esta noche la muerte, ¿te irías con Dios? ¿Te irías para el cielo? ¿O te irías para el infierno? ¿Cuál es tu padre? ¿Es Dios o es el diablo? ¿Quién es el que murió en la cruz por amor a ti y a mí? Se llama Jesucristo. Jesucristo hombre, dice la Biblia, que Él es el único medio para llegar al Padre, porque Él es nuestro abogado. Y tienes que tenerlo claro en esta noche. Tienes que entender que tú debes de buscarlo por amor, por gratitud. No es por obras humanas. No es por la cantidad de cosas que tú hagas. No es que yo voy a ayudar a otros y le doy a otros y le siembro a otros. Eso se llama generosidad. Pero por eso tú no vas a tener salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe en Cristo Jesús. Amén. Hay que hacer obras, pero por generosidad, para ayudar al otro, para que conozca a Jesús. Hay que hacer las obras, hay que ayudar al otro, hay que hacer obras sociales, eso hay que hacerlo. Pero no porque tú lo hagas, por eso te vas a salvar. La salvación te la da es Cristo cuando tú lo aceptes como tu único y suficiente Salvador y tienes una vida todos los días con Él. Amén. Quinto, produce la santificación por el Espíritu Santo. Produce la santificación por el Espíritu Santo. Produce la santificación por el Espíritu Santo. La Biblia dice, algunos de ustedes antes eran así,
pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto usted lo encuentra en 1 Corintios 6:11, lo que les estoy hablando. Nosotros fuimos limpiados, somos santos por su sangre. Él nos purifica, Él nos aparta. Amén. Sexto, la aplicación de la justificación en la vida personal del creyente. La aplicación de la justificación en la vida personal del creyente. Tu nombre está inscrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Esto lo dice el Señor. Pero no se alegren de que los espíritus malignos, Él le decía a los discípulos, no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro del cielo, en el libro de la vida. Alégrense por eso. Y eso usted ¿dónde lo puede leer? En Lucas capítulo 10, versículo 20. Él está hablando con los discípulos y ellos estaban emocionados. Y el Señor le dice, no se alegren por eso. Alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Séptimo, todos tus pecados han sido perdonados y olvidados. Cuando tú todos los días, sí, tenemos debilidades, sí, fallamos, sí, pero usted todos los días va al Padre, todos los días va al Señor y Él te empieza a limpiar y Él empieza a olvidar. ¿Sabe qué hace el diablo? El diablo es experto en acusarte, en hacer que tú recuerdes la manera pasada de vivir. Pero dice la Biblia que cuando yo acepto a Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas, pero tú tienes que vivir una vida consagrada a Dios. Que eso lo vimos en el culto. Lo de los hábitos, ¿se acuerdan? Los que estuvieron en la iglesia, en los hábitos. Y los que no han ido, pronto saldrá la prédica. Creo que ya salió sobre los 7 hábitos que debemos de tener para tener una vida consagrada a Dios. Debemos consagrarnos, buscarlo, no perder esa gracia divina del Señor. La Biblia dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Peniel Shur, de Israel. Pero yo les hablo a ustedes, dice el Señor, pondré mis leyes ¿en dónde? En su mente y las escribiré ¿en dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados, simplemente por su testimonio de vida. Porque la gente va a decir, ¿qué tiene usted? Yo sé que usted es cristiano, yo sé que usted es diferente, usted no toma, usted ora, usted lee la Biblia, usted no se avergüenza de Dios, usted sigue adelante y predica a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. ¿Usted dónde encuentra esto que yo le dije? Hebreos 10:12. En Hebreos 10:12 dice lo que les estoy contando. Desde Hebreos capítulo 8, ahí acordándome la cita, Hebreos capítulo 8, versículo del 10 al 12. Octavo punto, pues octavo entre las características, Dios te ama, disfruta de tu vida como hijo de Dios. Dice la Biblia, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso dice la Biblia. ¿Usted quiere saber dónde está? Romanos capítulo 8, versículo 14 y 16. Eso dice la Biblia. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Hay que coger la Biblia, estudiar la palabra de Dios, por favor. ¿Sí? Miramos. Vamos a leerlo para ir terminando. Vamos a leerlo. Alguien que lo busque, pues, para que vea lo que yo les estoy hablando. Romanos capítulo 8. Versículo 14 al 16. ¿Quién me lo lee? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios
estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces mire que es claro, con esa cita nos vemos que es claro, ¿sí? Romanos 8, 14 al 16, que fue el que leyó Isabel. Y como número 9, la última característica, eres responsable de permanecer fiel a Dios, por favor. Tú eres responsable, no es el pastor, no es para que te obliguen, eres tú mismo. Porque tú tienes que entender, tienes que tener claridad. ¿Quién te salvó? Y por amor, por gratitud buscar al Señor. ¿Quiénes somos responsables? Diga, yo soy responsable. Repita ahí, yo soy responsable. Yo soy responsable. Amén. Y sigamos ahí mismo en Romanos 6, 17 al 18. Ante ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, de la vida ante el Señor, para tener vida eterna. Amén. Tareita. Explica qué es la justificación. ¿Qué significa la justificación? Explica qué es la justificación. Segundo, menciona 4 características de la doctrina de la justificación. Y tercero y último, ¿cuál es el resultado de la justificación por la fe? Usted mismo, con todo lo que yo hoy les he enseñado, cogen otra vez todas las citas bíblicas. Ay, pastora, me quedé atrasada. Pues cuando salga lo del discipulado, usted vuelve y lo escucha despacio y toma nota y lee. Amén. ¿Quedó claro el tema? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya le pueden explicar a alguien por qué somos justificados? Ya usted puede decir, vea, yo soy justificada porque Jesús me sustituyó y Él murió y no tenía pecado. Amén. Vamos a orar. Levante ahí sus manitas. Voy a orar por ustedes. Amado Dios, Padre de la gloria, presento a cada uno de los que están ahí. Señor, tócales, Espíritu Santo, que la gloria tuya sea manifestada, Señor. Que ellos, Señor, puedan entender, puedan sentir tu gloria, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomándole, que seas tú sanando su fe si es que su fe está quebrada. Que por medio de este tema, Señor, ellos entiendan que todos los días debemos de buscar de Él. Oro por cada uno de los que están aquí, cada uno de los que están conectados, Señor, cada uno de los que están recibiendo, cada uno, Señor, ministrales, sosténlos, Señor, sosténlos, que la gracia tuya, Señor, esté con ellos, que el Espíritu de Dios esté con ellos. Hoy los rodeo con un manto de protección divina. Hoy declaro que la gloria tuya, Señor, se manifiesta con poder. Hoy declaro que el fuego del Espíritu, Señor, los rodea. Declaro ángeles protectores y guardianes alrededor de ellos. Los cubro con la sangre de Cristo. Declaro, Señor, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Declaro que como Jacob, Señor, no te soltamos hasta que entregue las bendiciones a cada uno de los que pertenecen a esta iglesia de Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Declaro que la gloria tuya es manifestada, que tú eres el Dios de Israel, que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú te levantas como poderoso
poderoso gigante y que la gloria tuya se manifiesta. Contaremos milagros y prodigios. Contaremos que tú eres el Dios de nuestra salvación. Contaremos que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.